Buenos días, mi nombre es Sandra Mayali Gómez de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a estar abordando el tema de la mecánica mandibular. Entonces, vamos a tratar de definirla, ¿verdad? Hablar un poquito sobre los tipos de movimientos, que son el de rotación y el de traslación. El de traslación, ¿verdad? Que se da en lo que es diferentes ejes o planos, ¿verdad? Que es el plano horizontal, el plano vertical y el plano sagital. Entonces vamos a estar hablando un poquito de ello. Pues para empezar, ¿verdad? El movimiento mandibular se lleva a cabo mediante una compleja serie de actividades de rotación y de traslación. Lo determinan acciones combinadas y simultáneas, ¿verdad? No solo de una, sino de las dos articulaciones temporomandibulares. Sabemos que la articulación temporomandibular no puede funcionar con total independencia una de la otra, pero es importante sí, ¿verdad? Es bastante interesante el saber que aquí los movimientos simultáneos se hacen de manera idéntica. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es el movimiento de rotación. El movimiento de rotación se da cuando nosotros abrimos y cerramos nuestra boca en un punto fijo o eje situado en los cóndilos, es decir, cuando hacemos esto. Hacemos una apertura y un cierre. Entonces, al hacer esto, nosotros podemos observar que los dientes, al separarse y juntarse, estos no tienen ningún cambio de posición. Se puede observar que quedan en el mismo lugar, ¿verdad? En la articulación temporomandibular, la rotación se realiza mediante un movimiento dentro de la cavidad inferior del disco articular. Esto es muy importante, ¿verdad? Y hay que tomarle nota porque en lo que es la traslación se da en la cavidad superior del disco articular. El movimiento de rotación de la mandíbula se da, como habíamos dicho, en tres planos de referencia. El plano horizontal, el plano frontal, que es decir vertical, y el plano sagital. Entonces, ¿por qué le llamamos nosotros eje de rotación terminal, verdad? ¿Por qué decimos esto? Y es porque la mandíbula encaja perfectamente en lo que es su cavidad glenoidea. Es por eso que lo llamamos así, ¿verdad? Porque los dos cóndilos rotan sobre su propio eje, muy diferente a la traslación. Ya aquí ya sale, ¿verdad? Entonces ya no hay lo que es ya no está lo que es la rotación en su propio eje. El eje de rotación horizontal es el movimiento mandibular, ¿verdad? Que es de apertura y es de cierre. Lo que estábamos haciendo, una apertura es cuando abrimos nuestra boca y un cierre es cuando la cerramos. También se le denomina movimiento en bisagra, por lo que podemos observar anteriormente. El movimiento de bisagra es probablemente el único ejemplo de actividad mandibular en el que se produce un movimiento de rotación puro. ¿Por qué se le llama rotación pura? Porque el cóndilo mandibular encaja bien sobre su cavidad glenoidea y es por esto que se le llama movimiento funcional. En todos los demás movimientos, la rotación alrededor del eje se acompaña de una traslación de este, cuando los cóndilos se encuentran en su posición más alta en las fosas articulares y la boca se abre en una rotación pura. El eje alrededor del cual se produce el movimiento se denomina eje de bisagra terminal. El movimiento de rotación alrededor del eje de bisagra terminal puede ponerse de manifiesto fácilmente, pero rara vez durante el funcionamiento normal. Luego seguimos con el eje de rotación frontal. Este se lleva a cabo cuando un cóndilo se desplaza de atrás hacia adelante y sale de la posición de bisagra terminal, ¿verdad? Mientras el eje vertical del cóndilo opuesto se mantiene en la posición de bisagra terminal. Dada la inclinación, la eminencia articular por la cual el eje frontal se inclina al desplazarse de atrás hacia adelante, el cóndilo en movimiento orbitante. Este tipo de movimientos aislados no se lleva a cabo de forma natural tampoco, ¿verdad? Lo que es el eje de rotación sagital, en este ¿verdad? El cóndilo se desplaza de arriba a abajo, mientras el otro se mantiene en la posición de bisagra terminal.
Dado que los ligamentos y la musculatura de la articulación temporomandibular impiden un desplazamiento inferior del cóndilo, este tipo de movimiento aislado no se realiza de forma natural y es por eso que sería un movimiento bordeante, ¿verdad? Así se lo denomina como movimiento bordeante. Sin embargo, se da junto con otros movimientos cuando el cóndilo orbitante se desplaza de arriba abajo y detrás hacia adelante a lo largo de la eminencia articular. Ahora vamos a definir lo que es movimiento de traslación. La traslación se define como un movimiento en el que cada punto del objeto que se mueve simultáneamente tiene la misma dirección y la misma velocidad. En el sistema masticatorio se da cuando la mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante, como ocurre en la protusión. Los dientes, los cóndilos y las ramas se desplazan en una misma dirección y en un mismo grado. La traslación se realiza dentro de la cavidad superior de la articulación, como habíamos dicho, el de rotación en la cavidad inferior, entre las superficies superiores del disco articular e inferior de la fosa articular, es decir, entre el complejo disco, cóndilo y fosa articular. Durante la mayoría de los movimientos normales de la mandíbula, simultáneamente se lleva a cabo una rotación y una traslación. Es decir, mientras la mandíbula está girando alrededor de uno o varios de los ejes, cada uno de estos ejes está sufriendo una traslación, es decir, una modificación a su orientación en el espacio. Esto da lugar a movimientos muy complejos que son difíciles de visualizar, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos decir que la mecánica mandibular, ¿verdad?, es todo aquello en lo que nosotros realizamos el movimiento de rotación y de traslación, que el movimiento de rotación se da en la cavidad inferior y que el movimiento de traslación se da en la cavidad superior del disco articular. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias.